Bueno, pues hoy sí que vamos a seguir con el Evangelio de Juan, que hacía ya unos domingos que no seguimos la historia, pues que ya hemos quedado en el capítulo 7. Todavía está muy cercano el tiempo cuando el Señor hizo el milagro de los panes y los peces, donde dio de alimentar a estas 5.000 personas. No tengo micro, pero es que hay un cable que se ha roto, lo he pedido ya y espero que me podáis escuchar bien. Bueno, como os decía, hacía poco que había pasado lo del milagro de los panes y los peces. Recordar de que el Señor dio de alimentar a aquellas personas, también habían sanado a muchos enfermos y muchos les seguían por este motivo, ¿no? por los beneficios temporales que el Señor les estaba dando. Y vimos que el Señor se presenta como el pan de vida, ¿no? Como aquel que que les había en aquel momento saciado su hambre física, pero que lo que realmente vino a hacer a este mundo era a darse a sí mismo como ese pan de vida, y que todo aquel que comiera de él sería salvo. Y aquí también recordemos, hace 2 domingos que hablábamos de que ahora mismo empezaba la semana de la fiesta de los tabernáculos, esa fiesta que el Señor había instituido a su pueblo, donde el pueblo recordaba por esas fiestas la provisión del Señor en el tiempo que andaban por el desierto, en el que el Señor les daba el maná, y además estaba su presencia allí por aquella nube de día, que la columna de fuego de noche. En este capítulo 7 se desarrolla en este contexto, ¿no? de esta fiesta, y vamos a leer hoy hasta el versículo 9, creo. Sí, hasta el versículo 9 leeremos. Vale. Dice así el versículo 1 del capítulo 7. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a la fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Hasta aquí la palabra del Señor, que leeremos en el día de hoy. Luego leeremos también otros pasajes en otros lugares de la Escritura. Pero en primer lugar estamos al principio de esta fiesta, en la que están aquí sus hermanos, ¿no? Sus hermanos, hijos de José y María. Realmente sabemos que el Señor Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, y estos hermanos suyos eran hijos de José y María. Y ni aun ellos creían en Jesús, nos dice. Y además, lo que instan a Jesús es que se diera a conocer más, que hiciera todavía más milagros de los que estaba haciendo, y que de esta manera se diera a conocer. Y vemos que estos hermanos estaban exactamente igual que aquella multitud que les seguía por los milagros, no les seguía por el mensaje realmente del Evangelio que él vino a decir, ¿no? Que era el pan de vida que el mundo necesitaba, sino que ellos siguen todavía en eso, ¿no? Señor, vete allí a Judea y date a conocer. ¿Cómo? Haciendo más milagros, ¿no? Porque dice que ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, ¿no? Así que dice: si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Así que ellos tenían este razonamiento, que el Señor Jesús quería que hiciera más milagros. Y recordar que también el Señor, con toda esta cantidad y multitud de gente que había
que les había dado de comer, que eran 5 o 10.000 personas, muchísimas. En el momento que el Señor les había dado cuál era realmente el propósito por el cual había venido a la tierra, se quedó muy solo, ¿no? Se quedó solamente con sus 12 discípulos que realmente habían creído en quién era el Señor. Y viene esta frase, el versículo maravilloso, ¿no?, de Pedro, que cuando el Señor les dice, no queréis iros con ellos, realmente os habéis desencantado de lo que yo he venido a hacer. Y Pedro le dice, no, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pues aquí los hermanos de Jesús no estaban en esa situación que estaban los 12 discípulos, sino que estaban más bien con esta multitud y se dejaban de llevar por este razonamiento, ¿no? Así que pienso que para Jesús y para los discípulos, pues era como un motivo más de tristeza de alguna manera, ¿no? De haber llegado a ese momento en el que parecía que había tantas personas, miles de personas que seguían al Señor, quedaron en poquísimos, y además ni sus propios hermanos, ¿no? Porque nos dice, aparte aquí nos enfatiza en el versículo 5, que ni aún sus hermanos, no simplemente nos dice, sus hermanos no creían en Él, sino que dice que ni aún sus hermanos creían en Él, ¿no? Como todavía haciendo énfasis en que ni siquiera ellos, ¿no? Y además daros cuenta, dice que no creían en Él, lo tenían al lado. ¿Qué significa que no creían en Él? Era palpable, ellos podían tocar al Señor, era su hermano de alguna manera, ¿no? Pero sin embargo nos dice que no creían en Él. Y aquí me quería detener, algo que me ha sido de bendición y de esperanza, ¿no? ¿Qué nos dice la Escritura de quién eran los hermanos del Señor? Porque aquí nos pone nombre a estos hermanos, pero sabemos que Jesús tenía hermanos. Por mucho que quizá se quiera pensar que María solo concibió al Señor, pero realmente tuvo otros hijos, ¿no? Y vamos a pasar diferentes partes de la Escritura donde nos dice quién eran los hermanos de Jesús, y luego nos centraremos en uno de ellos, que es Jacobo, que creo que es del que más tenemos información, y creo que podemos sacar una enseñanza ahí que al menos a mí me ha sido de consuelo. Si vamos unas páginas atrás en nuestra Biblia, en Juan 2:12, vemos que aquí, esto pasó después de las bodas de Caná, dice que después de esto, Juan capítulo 2, versículo 12, dice que después de esto descendieron a Capernaum, él, refiriéndose a Jesús, su madre, sus hermanos. Así que aquí es un lugar donde Jesús nos dice que el Señor Jesús tenía unos hermanos, y también en Mateo 13, no hace falta que lo busquéis si queréis, Mateo 13:55, nos dice que dice que había algunos que el Señor estaba en las sinagogas enseñando y que algunos se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta la sabiduría y hace estos milagros? Y se preguntaban, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Así que aquí se nos dice con nombres propios estos hermanos, ¿no? Cuando habla de Simón, estamos hablando de Simón Pedro, y también tenemos que conocer que de Jacobos hay más de un Jacobo en la Escritura. Como mínimo hay 3. Está Jacobo, el hijo de Cleofás, creo que le llamaban el mayor, que era uno de los discípulos. Está Jacobo el menor, que era hijo de Cleofás, que también su madre, la madre de este Jacobo, es una de las que estuvo a los pies de la cruz, a la mujer de Cleofás. Así que es algo también que el Señor lo deja aquí registrado. Y está Jacobo, el hermano de Jesús, que fue el que escribió la epístola de Santiago, que también sabemos que aquí en España, pues, no sé muy bien la historia de Jacobo Santiago, pero sabemos que es lo mismo, ¿no? ¿Y por qué sabemos aquí, aparte de Jacobo, que este Jacobo era hermano del Señor? Pablo lo dice, Pablo en Gálatas. Me he equivocado, perdonad, hermanos. Cuando estaba diciendo, digo, algo me estoy equivocando. Jacobo
El menor era hijo de Alfeo o Cleofás, es la misma persona. Alfeo y Cleofás son los mismos nombres de su padre. Y el otro Jacobo es el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, los hijos del trueno. Estaba equivocando. Jacobo el mayor, hermanos, si alguno me equivoco, os agradeceré que por favor me lo digáis. Jacobo el mayor era hermano de Juan, justamente del apóstol que estamos leyendo el Evangelio. Jacobo el menor, hijo de Alfeo o Cleofás. Y ahora vamos a este Jacobo, hermano del Señor, en Gálatas, en el capítulo 1. Está hablando Pablo, vamos a hacerlo en el versículo 18. Y también da la casualidad que buscando por este tema de Jacobo, pues eran muchos pasajes que coincidían con la comunión que había entre las iglesias, entre los diferentes apóstoles en aquel tiempo, ¿no? Y es hermoso para mí haber visto esto, y me gozaba mucho en ver cómo Pedro iba con Pablo, cómo Pablo iba con tal, y estaban tiempo juntos y hablando, teniendo comunión, siempre para saber qué era lo mejor para la iglesia del Señor, ¿no? Dice en el versículo 18, está Pablo hablando, insisto, dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Y bueno, son pasajes que a mí siempre me salta el corazón, ¿no? Ver como Pablo pues, va a ver a Pedro: ¿cómo estás? Ahí en Jerusalén, están 15 días juntos, debían ser 15 días muy intensos, ¿no? Ahí hablando porque hacía poco que el Señor había estado entre ellos, debía ser un tiempo realmente maravilloso, y seguramente también pues con dificultades, ¿no? Porque sabemos que los judíos pues habían algunos que les querían traer problemas. Y dice que cuando Pablo estuvo allí, que les dice a los Gálatas, dice: no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Así que vemos aquí que este Jacobo estuvo con Pablo, ¿no? Así que algo que a mí me hacía bien de descubrir es que, si bien en Juan hemos leído que sus hermanos no creían en él, Jacobo sí que creyó en el Señor, ¿no? Y no solamente creyó en el Señor, sino que fue un siervo del Señor que fue muy usado por Dios, ¿no? A pesar de que él en este momento todavía no creía en el Señor como el Salvador del mundo. Es interesante ver en Corintios que nos dice, no hace falta que lo busquéis, en 1 Corintios 15, nos dice que cuando el Señor resucitó, se presentó antes a Jacobo que a los apóstoles. Primero se presentó a Jacobo y luego a los apóstoles. Pepe nos ha compartido esta mañana que el Señor es quien busca al hombre, ¿no? El Señor a una de las personas que no le conocen les ponen en situaciones para que puedan clamar, para que puedan echar la mirada hacia el Señor, ¿no? Y vemos que aquí el Señor, cuando resucitó, se presentó primero a Jacobo. Y es posible que fuera en ese momento, ¿no?, que Jacobo se creyera rendido al Señor, ¿no? Y meditaba, ¿no?, que Jacobo, que había estado viendo los milagros del Señor, veo que su madre y sus hermanos, pues le parece que le acompañaban, ¿no? Había presenciado los milagros del Señor, pero eso no es lo que cambió su corazón. Aquí había visto todo esto y no había cambiado su corazón, y le pedía al Señor que hiciera más milagros. Sin embargo, en el momento en que el Señor pues murió y resucitó, Jacobo llegó a conocer al Señor, ¿no? Y hay un pasaje hermoso para mí que nos puede hacer pensar que él se convirtió cuando el Señor murió, ¿no? Nos dice en Hechos, cuando están aquí reunidos, en Hechos 1, el versículo 14. Justo cuando el Señor es ascendido, después de morir, podemos leer desde el versículo 12. Dice que entonces, después de que el Señor es ascendido al cielo, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo. Jacobo no es el que nos ocupa ahora. Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo.
Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y veía el contraste, ¿no? De que ahí el Señor, antes de la fiesta de los tabernáculos, están los hermanos que no creen en Él, y sin embargo ahora que están reunidos con los apóstoles, perseverando en oración y ruego con María y la madre de Jesús y con sus hermanos, ¿no? Qué bueno, ¿no? Que pues a pesar de que antes pues tenían esta actitud, que después pues estaban ahí perseverando conjunto con todos los demás, ¿no? También nos vemos cuando Pedro, recordar que están todos orando por Pedro para que salga de la cárcel, y sale de la cárcel y Pedro va a visitar esa casa y le abren, ¿no? Y la chica que le abre pues no se acaba de creer que es Pedro, y va a los de dentro y dice, ¿qué es Pedro? Y dice, pues ábrele. Y Pedro les dice, hacerle saber a Jacobo que estoy aquí, ¿no? Realmente había como una intencionalidad de Jacobo, que el Señor me ha sacado de la cárcel, ¿no? Eso lo podemos encontrar en Hechos 12. En Hechos 15 también vemos que están reunidos Pablo, Bernabé, y vemos ahí que Jacobo también pues les dice, ¿no? Dice, varones hermanos, no os inquietéis porque los gentiles están recibiendo el Evangelio. Vemos que ahí pues él había entendido realmente el Evangelio, y no solamente ya para sus hermanos judíos, sino para los gentiles. Y también hay otro pasaje en el que vemos pues cómo era la comunión que tenían los hermanos, ¿no? En aquellos primeros años de la iglesia. No hace falta que los busquéis, pero en Gálatas 2:9 nos dice, está hablando Pablo también, dice, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos los gentiles y ellos la circuncisión, ¿no? Y aquí aparece este Jacobo también, por los comentarios que he leído y demás, este Jacobo también era el hermano del Señor, ¿no? Pero fijaros cómo dice que se dieron la mano en señal de compañerismo, para que unos fueran a predicar a los gentiles y otros a los judíos, ¿no? Sabiendo de que el Señor a unos les iba a usar para unos y el Señor les iba a usar a otros para otros. Y por último ya, ¿qué dice Santiago de sí mismo, no? Porque estamos hablando de lo que dicen terceros de Santiago, pero aquí algo que a mí también me llamaba la atención, ¿no? ¿Cómo se presenta él? Si vamos a Santiago, a la fiesta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 1, teniendo en cuenta que él es el hermano del Señor, se podía presentar, ¿no? Yo soy Santiago, soy el hermano de Jesús, y vemos que para nada se pone ese título, ¿no? Realmente vemos una humildad en él, y nos dice aquí Santiago, y ahora habla de él, ¿no? Y si tiene que describirse como es él, lo de que es hermano de Jesús no lo considera. Sin embargo, dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago se consideraba como un siervo del Señor Jesucristo. Y lo repite después, en el primer versículo del capítulo 2. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y es curioso, ¿no?, que en el mismo versículo habla de nuestro Señor Jesucristo, Él no se agencia nada, no se agencia ningún privilegio especial, y justo después habla de que Dios no hace acepción de personas, ¿no? Entonces, a pesar de que Jesús era su hermano, digamos que sabemos que no de sangre, ¿no?, en un sentido, pero que Él no usa eso para darse más para ponerse en otra situación, ¿no?, sino todo lo contrario. Soy siervo del Señor, de nuestro glorioso Señor Jesucristo, comparte el Señor Jesucristo para compartirlo, y además Él sabe que Jesús no hacía acepción de personas, ¿no? Así que en la primera parte de lo que quiero compartiros es pensar en esto, ¿no?, en meditar en esto, en este Santiago. Que, todos pues muchos de nosotros tenemos hijos que a veces pues podemos, que sufrimos por ellos, ¿no?, porque nos gustaría, pues, no sé, como ha dicho Pepe, ¿no?, que conocieran todos al Señor, familiares también, ¿no? Y vemos aquí Jacobo
que estuvo caminando por el Señor y le podíamos pensar a Jacobo, ¿qué más tiene que ver? Ha estado con el Señor, ha visto todo, y es que ya no hay esperanza para Jacobo. Ha estado caminando a 30, 20 años, no lo sabemos, y aún así nos dice la Biblia que no creía en Jesús, ¿no? Y podemos desesperar. ¿Por qué Jacobo no creía en el Señor? ¿Acaso tuvo mal testimonio de sus padres? ¿Quiénes eran sus padres? José y María. José y María no eran perfectos. María era una pecadora, aunque algunos no lo quieran ver, ¿no? María necesitaba a Salvador. Pero vemos a un José que amaba a su esposa. Vemos a un José que cuando la podía haber repudiado porque ella había quedado encinta, pues él en ningún momento pues dio a conocer la voz a los demás. Amaba mucho a su esposa. Vemos a una María que desde el principio que nació el Señor, cuando vinieron los pastores a verle a ese bebé, que dice que María observaba, que reflexionaba en su corazón y atesoraba en su corazón de lo que estaba pasando. Era una mujer muy temerosa de Dios, ¿no? Y el ejemplo que debía tener Jacobo por todos los lados era bueno. Era el mismo Señor Jesús, el mejor de todos, pero además sus padres pues le criarían en el temor del Señor, ¿no? Y aún así él se hizo mayor y aún no creyó, ¿no? Pero al final el Señor sabe cuál es el momento de que seguramente le dejaría sin palabras a Jacobo, ¿no? Mira, Jacobo, he muerto por ti, he resucitado por ti. No sabemos en qué momento él daría el paso, pero que a pesar de que tenía todo a favor para conocer al Señor, no le conoció hasta que fue el punto, ¿no? Y como padres y como familiares, pues fallamos, muchas veces fallamos, pero debemos de amarles y que el Señor nos dé sabiduría para mostrar su amor a ellos, pero que la obra es de Él, que aquel que ha tenido mala experiencia familiar también le puede conocer, pero el que también ha tenido unos buenos padres tampoco tiene asegurada la salvación si realmente no tiene una relación y un paso a nivel personal con el Señor, ¿no? Así que este ejemplo de Jacobo a mí me gustaba y creo que puede ser de esperanza para que no desmayemos, ¿no? Que perseveremos en la oración por todos aquellos que ¿qué más tienes que ver, ¿no? Para conocer, bueno, pues no lo sabemos qué más tiene que ver, pero lo que nosotros debemos hacer es seguir perseverando en la oración y seguir mostrando su amor, aunque lo veamos realmente negro, ¿no? Así que esto era lo que pues bueno, empiezas leyendo un pasaje, ¿no? Y el Señor te va llevando por otras cosas que ni te imaginas, ¿no? Y esto es una parte de lo que os quería compartir. Y quiero volver ahora al pasaje de Juan, en el que estábamos, en Juan 7. Y Jesús les contesta a sus hermanos, ¿no? Cosas que ellos no podían entender. Porque dice así en el versículo 6, dice, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. De ahí otro pasaje que no sé si lo tengo. Sí, en Juan 15 el Señor les dice, el mundo se aborrecerá, o sea, vamos a buscarlo. En Juan 15 dice así, dice, si el mundo se aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Esto es un mensaje distinto al que el Señor Jesús está dando a sus hermanos. A sus hermanos les está diciendo, ahora mismo el mundo no puede aborreceros, porque todavía no habéis conocido a Dios, ¿no? Y más adelante, aquellos que sí que han conocido al Señor, dice que si el mundo se aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Claro, esto ellos no lo entendían, ¿no? Ellos pensaban que el Señor iba a ir allí y que iba a hacer milagros y que el mundo le iba a conocer. Sí, le iba a conocer como aquel que le querían hacer rey, recordemos, ¿no? Pero realmente el Señor ya les dice, el mundo me aborrece porque yo lo que he venido a decirles es que sus obras son malas. Yo traigo buenas noticias, pero vuestras obras son malas y necesitáis a un Salvador. Y ellos no lo entendían, ¿no?
Así que ellos pensaban que el hacer más milagros pues iba a provocar que el Señor tuviera más seguidores, ¿no? Que iban a ser seguidores falsos. Y yo creo que esto, aunque lo hablamos muchas veces, ¿no? Pero esto como iglesia también debemos tenerlo muy en cuenta. Pepe ha leído esta mañana: no os canséis de hacer el bien, y más a los de la familia, mayormente a los de la familia de la fe, ¿no? Pero no nos cansemos de hacer el bien. Si vemos a alguien necesitado y tenemos la posibilidad de ayudarle, el Señor nos pide que lo hagamos, ¿no? Pero que también el Señor nos dice, ¿no?, que vuestra gentileza, vuestra amabilidad sea conocida por todos los hombres. Pero que realmente el Señor Jesús no estaba interesado por la obra social que podía hacer Él, que lo hacía, que Él daba de comer, sanaba a los enfermos, pero el Señor se quería dar a conocer como aquel que venía a salvar a un mundo pecador. Entonces, que como iglesia, lo que el Señor nos permita que podamos hacer el bien a los que nos rodean, amén, y lo debemos hacer y mostrar el amor del Señor, lo mismo que hizo Jesús, pero que mayormente nos conozcan por el mensaje de salvación. El mensaje de salvación implica que hay un mundo perdido, que está condenado. Entonces, que no hagamos como estos hermanos de Jesús que, oye, haz unas cosas, Señor, haz unas cosas que te conozcan, no lo hagas en secreto. No, el Señor Jesús no está interesado en ese tipo de fama. El Señor no está. Insisto, no dejó de hacer el bien, pero Jesús le aborrecían cuando les mostraba su pecado, ¿no? Nos dice también en Juan 3:8, dice: para esto también apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para destruir las obras del diablo. Y eso el diablo obviamente no quiere, que venga alguien que destruya algo, ¿no? Y eso es lo que el Señor vino a hacer, y el diablo pues se repatea, ¿no? Cuando el Señor viene y destruye sus obras. Hemos leído en Juan 15 que el mundo nos aborrecerá, pero cuando hablamos de que el mundo nos aborrece y que el mundo que nos aborrece, hay un versículo que ahora no me viene a la mente, que dice: bienaventurados sois cuando por mi nombre os persigan. Eso es muy importante entenderlo. No por nuestra falta de amabilidad, no por nuestra dureza, entenderme, aspereza, ¿sabéis? Con los demás. Vamos a ser perseguidos, pero que sea por llevar el mensaje del Evangelio, no por nuestra conducta que no sea de acuerdo a la de Jesús. No sé si me estoy explicando, ¿no? Que a veces no mostramos el amor del Señor con los que nos rodean y recibimos nos aborrecen, ¿no? Pero ¿cuál es la causa? Nuestra aspereza, no estamos mostrando al Señor como es. Si nos persiguen y nos aborrecen, que sean porque estamos predicando el Evangelio, no por otro motivo. No por otro motivo. Al final, también el hecho de que nos aborrezcan no es algo que debemos de buscar, es algo que vendrá. Si predicamos el Evangelio, los que no quieren van a rechazarlo, pero tampoco hay que buscarlo. Nosotros tenemos que centrarnos en los que nos aborrezcan, sino en llevar el Evangelio. También nos dice en Hechos, en Hechos 2:46, dice que tenían el favor del pueblo. O sea, realmente esto se daba, que allí donde estaban tenían el favor del pueblo. Pero tampoco lo que hacían era para ganarse ese favor, eso era algo que hacía el Señor. Ellos se limitaban a predicar a los judíos, a los gentiles del Evangelio, y lo otro pues ya lo traerá el Señor. Además, hablando de Jacobo, que estábamos hablando de él, como casi todos los apóstoles, menos Juan creo, fue un mártir, al final acabaron matando por su fe, ¿no? Creo que el único apóstol que murió por natural, creo que fue precisamente Juan, ¿no? Que estaba desterrado ahí cuando se vivió el Apocalipsis. Así que vemos este primer punto, ¿no? El hecho de que el mundo pues aborreció al Señor Jesús, y si nosotros llevamos el mismo mensaje, pues también va a pasar, pero que sea por causa de Él, y ahí se cumplirá cuando nos dice también que si el mundo os rechaza, a mí me rechaza. Es el Señor que está
hablando ahí, ¿no? Pero porque llevemos el Evangelio de una manera fiel. Y también hay otro aspecto aquí que el Señor se compara, ¿no? con sus hermanos en cuanto a lo que iba a hacer. Dice en el versículo 6, dice: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Aquí lo que está diciendo el Señor: mira, vosotros pues vuestro tiempo lo usáis como queréis, en lo que creéis que es lo mejor. Ahora queréis a la fiesta, pues vale, siempre estáis prestos para esto, ¿no? Pero aquí el Señor dice que mi tiempo aún no ha llegado. Y es que el Señor Jesús dependía de su Padre, quería constantemente hacer la voluntad de su Padre, y por eso también tenía comunión con Él, ¿no? Se retiraba a orar para buscar la voluntad y la guía del Espíritu en todo lo que hacía, ¿no? Y aunque realmente el Señor pues al final acabó subiendo a la fiesta, lo veremos el próximo día, dentro de 2 semanas, Él en ese momento pues no era el momento, porque había algunos que le querían matar y no era su propósito. No se quedó parado, siguió andando por Galilea y hablando a las personas. Así que vemos también algo aquí que yo al menos pues me he tenido que poner delante del Señor, ¿no? Señor, sabemos en muchas cosas cuál es tu voluntad para nuestras vidas, sabemos cuál es tu voluntad para la Iglesia, pero que nunca nos olvidemos de buscar al Señor en el momento, ¿no? Y aquí pienso que al final la solución a todo esto es pensar menos y orar más. Aquí ellos estaban dando su razonamiento, los hermanos de Jesús, pero Señor, lo que tendréis que hacer es otro tal. Y pienso que nosotros debemos estar más tiempo orando al Señor, buscando su dirección. Y no simplemente porque sabemos la voluntad del Señor lanzarnos a hacerla. Pero hay otro extremo, que es que, bueno, decimos, no, pero es que los tiempos son del Señor, amén, los tiempos son del Señor, y Él dice cuándo son, ¿no? Pero creo que a veces también, como vemos otros ejemplos en la Escritura, usamos muchas veces las cosas para nuestro interés. Vemos que cuando el Señor Jesús habla del prójimo, estaba aquel intérprete de la ley que dice que le preguntó, ¿pero cuál es mi prójimo? Pero nos añade que aquel intérprete de la ley hacía esa pregunta para justificarse a sí mismo, para poder diferenciar en quién era su prójimo y quién no lo era, para que aquellos que no le caían bien, pues a ellos no ayudarles. Y pienso que con todas las cosas somos a veces pues que las adaptamos a lo que nosotros queremos, ¿no? Y si bien es verdad de que sin el Señor no podemos hacer nada, pero podemos decir que los tiempos son del Señor, y entonces nos cogemos y estamos siempre esperando en el Señor. Pero es que si esperar en el Señor tenemos que con cuidado, porque a lo mejor estamos esperando no en el Señor, sino esperando pues cuando tengamos ganas. Y lo que no puede ser, y creo que es una incoherencia, al menos por mi parte, ¿no? Decir, no, es que yo estoy esperando en el Señor y la oración brilla por su ausencia. Si realmente digo que espero en el Señor, estoy esperando en el Señor, estoy en comunión con Él, porque yo deseo hacer su voluntad y estoy constantemente, Señor, dame la oportunidad, quiero estar dispuesto pues no espero en el Señor y ya me quedo en el sofá esperando al Señor y no tengo comunión con Él. Entonces, ¿cuándo el Señor me va a mostrar cuándo es el momento? No sé si me estoy explicando, ¿no? No debemos lanzarnos a nada sin estar de la mano del Señor, como Moisés le dice al Señor cuando sale de Egipto, ¿no? Le dice, el Señor le estaba ofreciendo a Moisés sacar a su pueblo de la esclavitud, que llevan 400 años en Egipto. O sea, es que para decir que sí con los ojos cerrados. O sea, toda la generación que había de aquella en Egipto no conocían la libertad, no sabían quién eran sus abuelos, sus tatarabuelos, ya no vivían, no habían conocido nunca la libertad. Ahora el Señor les ofrece salvarlos de Egipto y Moisés dice, pero Señor, si tú no vienes con nosotros, no nos saques. No sé si me entendéis la importancia, ¿no? Que nunca nos desviemos al activismo, pero tampoco juzguemos a los hermanos que están entregándose al Señor y están pues, sirviéndole a Él, ¿no? Porque entonces no sé, quizá me estoy desviando un poco por cosas que a lo mejor hemos vivido en el pasado, ¿no? Pero lo que quiero decir es eso, hermanos, que sí, que busquemos la voluntad del Señor en el tiempo, que tengamos comunión con Él para ver el cómo y el cuándo, pues no caeremos como los hermanos de Jesús. En el cómo, el cuándo y
qué hacer, ¿no? Entonces, que siempre estemos ahí, que todo lo que vayamos a hacer, Señor, pues dirígeme, y que esperar en el Señor sea el orar. Y seguramente oraremos, el Señor pondrá en nosotros un ardiente deseo de llevar el Evangelio. Y lo tendremos claro. Pablo lo dice, más ha sido impuesta necesidad de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo tenía una comunión con el Señor y sabía cuándo tenía que hacerlo, ¿no? Así que de la misma manera que hemos escuchado de hermanos, ¿no? Y creo que es una realidad, que todos llevamos un fariseo dentro, llevamos también a alguien que no para de justificarse a sí mismo. En todo lo que hace y en todo lo que no hace. Yo no hago esto porque tal y yo hago esto porque cual. Y realmente a veces el Señor no está en medio de esas decisiones en nuestra vida. Y para acabar me gustaría que pudiéramos ir a Romanos 12. Que creo que es un capítulo clave que nos habla de cómo conocer la voluntad santa y perfecta del Señor. Y creo que es un capítulo que difícilmente es de poder leer de versículo 1 suelto al versículo 2 suelto, sino que hay que leer, como mínimo, los dos primeros versículos hay que leerlos juntos. Y aquí nos dice de qué manera vamos a conocer a la voluntad del Señor. Dice así, en Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, algo que debían conocer perfectamente, que la misericordia del Señor había alcanzado a sus vidas. Y espero que todos nosotros, pues realmente seamos muy, creo que nunca, como alguien dice muchas veces, ¿no? Tenemos toda la eternidad dándole gracias al Señor por su misericordia. Nos dice, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo o no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Todo esto para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo conocemos la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Poniendo nuestros cuerpos cada día como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y cómo más también? Por la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo se hace esto? Pues teniendo comunión con el Señor, no hay otra. Imaginaros que solo leemos el versículo 2, ¿no? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Bueno, entonces, la razón solamente no. O solo hacemos el versículo 1. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Son las dos cosas. Disposición, Señor, aquí estoy, para lo que tú quieras, no una vez en mi vida, cada día. Estoy ante tu altar. He conocido tu misericordia, es que es mi reacción normal, Señor. O sea, sé que no te puedo compensar en nada, pero deseo servirte. Y además a eso añadir el renovar nuestro entendimiento, ¿no? Pues teniendo comunión con el Señor y con su palabra. Y las dos cosas son necesarias, ¿no? Si están estas dos cosas, comunión con el Señor y disposición, Él nos va a mostrar su voluntad, en el cuándo y en el cómo, ¿no? Y fijaros que cuando deseamos hacer la voluntad del Señor, aquí también hay cosas que nunca he visto el capítulo 12 tan coherente entre sí todos sus versículos, ¿vale? Dice así el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y no sé, era nuevo esto para mí, no ver cómo el Señor está hablando de su voluntad, de ponernos a sus pies, y luego nos dice, pero cuando hagáis mi voluntad, no tengáis más alto del concepto de vosotros mismos porque habéis hecho no sé qué, sino que cada uno piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fijaros que la fe es algo que Dios reparte en medida a cada uno. Por lo tanto, si hay alguien que el Señor le reparte más fe, es para algo y que no menosprecia, que en ese momento pues es más débil en la fe, ¿no? Y nos sigue diciendo, fijaros que en este contexto de hacer la voluntad del Señor, buscarla,
Enseguida Pablo nos habla aquí del cuerpo de Cristo. Nos dice en el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí, hermano, nos habla como iglesia. Cada voluntad, ese presentar nuestros cuerpos, es algo que cada uno debe hacer si conoce la misericordia del Señor, y enseguida después habla a la iglesia. No, hacerlo con solicitud, con alegría, con liberalidad. Y en el versículo 9 entra algo imprescindible: el amor. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y sigue hablando del amor. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Este versículo, hermanos, muchas veces el Señor me ha traído en el trabajo secular, ¿no? En lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Cuántas veces, al menos en mi trabajo, ¿no? Hay cosas que te gustan más hacer, pero luego hay otras cosas que dices, esto no se lo puedo dar a otro para que lo haga, esto no tiene ningún tipo de motivación. Concretamente, yo personalmente no, estamos pasando una auditoría, ¿no?, de normativas y demás. Claro, te da la sensación de que no estás sacando trabajo, que estás ahí simplemente cumpliendo una normativa y el auditor y esto como lo haces tal y cual, y dices, vaya rollazo, ¿no? Y aquí el Señor me trae a la mente este versículo: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Porque lo que nos gusta hacer, bien que ponemos todos los intereses en hacerlo lo mejor que podemos y tal, porque alguien nos va a decir muy bien, ¿no? Oye, esto te ha quedado muy bien. Pero en aquellas cosas que son espesas y tal, oye, ¿para quién trabajamos? ¿Trabajamos para el Señor o trabajamos para nuestro jefe o trabajamos para qué trabajamos, ¿no? Y este versículo para mí, muchas veces el Señor me lo trae a la memoria y me redarguye, ¿no? Alejandro, en lo que requiere diligencia, en aquello que requiere que te pongas, porque ni es lo tuyo, ni es lo que mejor sabes hacer, requiere diligencia, no vayas a la pereza. Y eso me pasa, pero que el Señor nos ayude a cada uno, ¿no? Sigue diciendo: fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Recordemos que todo esto lo estamos en el contexto de buscar la voluntad del Señor. La relación entre nosotros, el amor, la constancia en la oración, lo que decía antes, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esto es parte de la voluntad del Señor también, indubitablemente. Bendecid a que os persiguen, esto ya nos gusta menos. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Aquí el versículo 15 no me estaba acordando que hoy no está Rosa con nosotros y yo creo que la echamos de menos, ¿no?, de alguna manera. He dicho de menos a mi hija, claro, mi hija, que hoy no está, se ha ido a Vilafranca, pero que es así, ¿no?, que estar juntos no va a ser siempre para gozarnos, ¿no? A veces va a haber un hermano o una hermana que está pasando por una situación pues difícil y a veces pues solo vamos a poder llorar con esa persona, no vamos a poder hacer más, no podemos estar con ella simplemente. El Señor nos pone unas palabras de aliento, pues qué bien, ¿no? Pero a veces como cuerpo de Cristo no nos vamos a doler con los que se duelen también, ¿no? Nos dice en el 17, perdonad: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre,
tu enemigo, ¿eh? Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues estás haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Así que lo que querría dejaros en cuanto a la voluntad del Señor es esto, ¿no? Este capítulo que es una sola cosa lo que está diciendo, ¿no? Y que para conocer la voluntad del Señor se requiere perseverancia en oración, constancia y también disposición de corazón de todo nuestro ser, ¿no? Y que deseando hacer algo pues bueno, ¿no? De la voluntad del Señor, que no solamente hayan razonamientos nuestros, sino que sea el Señor el que nos guíe. Así que esto era lo que os quería compartir. Y bueno, que el Señor pues acabe de hablar a nuestros corazones y vamos a orar para que declare estas cosas en nuestro corazón. Padre, pues te damos de nuevo gracias por haber podido pues aprender de tu palabra. Te doy gracias por estos testimonios que nos has dejado, Padre, pues por ver a personas, Padre, que en un momento dado pues no entendieron el Evangelio, que incluso pues pensaban que eran sabios en su propia opinión pues de cómo debían ser las cosas. Te doy gracias porque aún a ellos pues tu luz les alumbró, tú les quebrantaste y tu espíritu pues les pudo pues redarguir de pecado, les pudo convencer de pecado, porque les mostraste también lo mismo que a nosotros, pues que necesitaban un Salvador. Y te doy gracias también por todos los que estamos aquí, que te hemos conocido, que tú nos has buscado y cuando te hemos podido conocer, Padre. También te quiero pedir, Padre, que deseamos pues hacer tu voluntad, Padre. Sabemos pues que viendo pues la vida de tu Hijo y sabiendo que tú nos dices que andemos como el anduvo, pues que tenemos ahí un ejemplo para seguir, sabiendo que nosotros pues no hay fuerzas y que sin ti nada podemos hacer, Padre, y también pues buscándote en todo tiempo para saber cuándo es el momento adecuado para todas las cosas, Padre. Que tú nos libres de la pereza, de adaptarnos a este mundo también en cómo hacer las cosas, Padre, y que realmente pues podamos estar, que nos llenemos de ti, como tú nos dices, que seamos llenos del Espíritu Santo, para de esta manera pues proclamar tu Evangelio y que nuestra copa esté rebosando de ti, y pues que tú nos ayudes, Padre. Y te doy gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, y porque tú nos hablas, porque tú quieres hacer tu obra. Y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.